¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo, un saludo muy afectuoso. Seguimos estudiando el reino de Dios. Mucho que decir, estos son solo unos muy pequeñitos resúmenes acerca de lo que es el reino de Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Cuando decimos venga tu reino, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y muchos no pueden comprender las diferentes facetas o aspectos con los que Dios nos ha enseñado acerca del reino. La Biblia no define lo que es el reino de Dios como una definición específica, sino que nos narra los diversos aspectos como el reino universal, el reino eterno, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, la tierra, sabemos que es el escenario universal de la rebelión contra el reino de Dios. Y hemos visto que vamos a ver hoy unos aspectos diferentes del reino. El reino es el territorio o el estado gobernado por el rey o por una reina, o es el ámbito real o imaginario donde hay un gobierno. Es el reino, hay como el reino del amor, un ámbito imaginario. El reino es el estado o el país donde gobierna un rey o una reina o un gobernante. Hoy vamos a mirar, el reino se presenta como universal, se presenta como local en la tierra, porque la tierra es apenas una arenita del mar frente al universo del que hemos escuchado que hay 17.000 millones de galaxias. Entonces, ¿qué viene a ser la Tierra si Dios gobierna en el universo? Hizo todas las cosas por la palabra de su poder y las sostiene todo el universo por la palabra de su poder, como lo dice en Hebreos 1. Dios, habiendo hablado a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha venido a hablar en estos postreros días a través del Hijo, por quien asimismo hizo el universo y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, fue el creador del universo. Entonces, hay diversas facetas del reino de Dios. Hoy vamos a empezar a ver 7 aspectos, tal vez no los alcancemos a ver todos hoy, pero por lo menos una parte los menciono, que la Biblia nos habla de un reino actual y también nos habla de un reino futuro. Por eso Jesucristo nos enseñó a orar, venga tu reino. Y no quiere decir que Dios no esté reinando en la tierra o no esté reinando en el universo. Él no ha cedido su señorío y su soberanía absolutamente a nadie. Vamos a ver entonces otros 7 aspectos del reino de Dios desde su creación hasta el final, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y vamos a ver primero el reino de Dios en el paraíso, en el huerto del Edén. En segundo lugar, el reino de Dios en la teocracia, que fue una teocracia en Israel. Sí, la Torá fue la constitución para el pueblo de Israel y Dios gobernó como su rey en Israel y hasta que fue rechazado, pero lo vamos a mirar. Y el reino anunciado por los profetas, el reino ofrecido, en cuarto lugar, el reino ofrecido por nuestro Señor Jesucristo, inaugurado por nuestro Señor Jesucristo y rechazado por el pueblo de Dios. En quinto lugar, el reino implantado en los corazones de los creyentes. Sexto, el reino milenario. Y finalmente, 7, el reino eterno. Hemos dicho, el reino de Dios es el gobierno de Dios, porque Él es el creador y no ha cedido el dominio de toda su soberanía absolutamente a nadie. Y ya hemos visto que hay una gran tensión entre los conceptos del reino de Dios presente y el reino futuro, ¿cierto? El reino es el lugar donde está el rey, está el reino. El reino de Dios en forma de misterio. ¿Cuál es el reino de Dios? La Biblia nos habló desde el Antiguo Testamento del reino de Dios.
pero no mencionó nunca el reino hoy en forma de misterio. ¿Qué significa esto? El reino mientras el rey está ausente. Y hemos visto que Jesús con varias parábolas nos narra que inauguró el reino, un hombre le entregó, tenía su hacienda y le entregó unos talentos a unos hombres, uno a uno, dos a otro, cinco a otro, y después dijo que se fue a tierras lejanas y volverá a pedir cuentas. Él inauguró el reino y te ha dado dones, te ha dado talentos, y vendrá el día en que Él te pedirá cuentas. ¿Qué has hecho con los talentos, con los dones de Dios? Y es el encargo. Esta tierra es de Dios y la estamos destruyendo. Hay unas islas de basuras más grandes que Groenlandia, inmensas del tamaño de Australia, basura y basura y basura, y se está destruyendo la creación de nuestro Dios. Y vendrá el Señor y litigará, como lo dice también en Sofonías y en Ageo, vendré y litigaré con ustedes porque repartieron mi tierra. Entonces vimos que el reino no equivale, el cielo no equivale a Dios, y es el reino de Dios, es donde Dios gobierna. Dios es superior a todas las cosas. Dice Primera de Crónicas 6:18, segunda, los cielos de los cielos no te pueden contener, menos esta casa que yo he hecho para ti. Entonces vamos a mirar que el reino de Dios siempre ha estado presente, porque cuando Dios hizo al hombre, empezó a gobernar en su creación y lo hizo. Dios lo ha hecho directamente en ocasiones y a veces a través de interpuesta persona, como lo hizo en el paraíso a través de Adán y Eva. Le entregó la mayordomía y la administración de su creación a Adán y Eva, y ellos fallaron, y el rey y esta creación fue usurpada. La tierra es de Dios. Satanás le dijo a Jesús en la tentación: todos estos reinos te daré si postrado me adorares, porque a mí han sido entregados. A él nadie le entregó nada. Dios le entregó la tierra en mayordomía y no en propiedad, y se la entregó a Adán, y Adán tenía que solamente administrarla conforme a la voluntad de Dios. El Creador es nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que hay ha sido hecho sino por Él, lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sino por Él. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció. Con la caída del hombre en pecado por la tentación de Satanás, la autoridad de Dios, el gobierno de Dios quedó alterado. Dios tiene toda plena autoridad, es el dueño de todo cuanto existe. Solo que hemos visto que en el tiempo presente vemos que el reino de Dios es un reino actual, es vigente, que el centro de la rebelión universal contra Dios está en la tierra, ¿sí? Y Dios sencillamente está tolerando el pecado por su paciencia amorosa, esperando que los pecadores se vuelvan a Dios en arrepentimiento. El Dios tirano de las Sagradas Escrituras, que dicen algunos que el Antiguo Testamento nos muestra un Dios tirano, es una mentira y totalmente fundamentada sobre la ignorancia y el desconocimiento de las Sagradas Escrituras, porque vemos a Dios amorosamente rogándole al hombre que se vuelvan a Él. Crié hijos y los engrandecí, ellos me dieron la espalda, dice la Sagrada Escritura. Vuélvete a mí, porque yo soy tu Dios, yo te redimí, mío eres tú, no me olvides. Con toda la ternura habla Dios a la humanidad, y levantó un pueblo para darse a conocer a la humanidad, y ese pueblo llamado Israel
fracasó, que lo vamos a ver a continuación, pero en la caída, en pecado y con el ingreso de Satanás, se le llama ahora el príncipe de este mundo, el cual gobierna en los hijos de desobediencia. Ahora Dios gobierna en el corazón de todos los creyentes en Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otro que gobierna. Y la gente dice, todos somos hijos de Dios, pero las Sagradas Escrituras nos dicen, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay otro papá. Jesús le dice a los escribas, fariseos y a los religiosos de la época, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mira que hay otro padre. Dios ha querido ser el padre de la humanidad y lo puede ser por creación, y todos somos criaturas de Dios, pero lo somos ahora por redención, es decir, porque el Hijo de Dios pagó la deuda por ti y por mí y nos dio el ingreso al reino de Dios, y esto durará por toda la eternidad. Se lo dijo a Israel, que Dios salvará a Israel con salvación eterna. Y Dios nos dice hoy en día que a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces el dominio de Dios quedó alterado, aunque lo tiene, pero solo que Dios le dio tolerancia al pecado del hombre y a una acción maléfica con una autoridad desviada y pervertida en Satanás y en todas sus huestes diabólicas. Tiene autoridad, pero aún toda autoridad proviene de Dios. Nadie tendría ninguna autoridad si no le fuera dada de Dios, solo que hay unos que la ejercemos conforme a la voluntad de Dios porque nos hemos rendido a Dios y estamos procurando obedecer a Dios, pero hay otros que han desviado totalmente la autoridad y el poder que se les otorgó. Dios le otorgó una autoridad grande a Lucifer, y en su caída esa autoridad y ese poder lo ejerció para combatir a su creador amoroso. Y Dios tenía un plan desde la eternidad para rescatar al hombre. El hombre cayó, pero Dios fue el que tomó la iniciativa para el rescate. El Dios eterno, por la sangre del pacto eterno, así como nos dice Hebreos 7:20, que por la sangre del pacto eterno Dios nos rescató. Hebreos 13:20 nos dice de la siguiente manera: y el Dios de paz, que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hay una sangre que se interpuso como pacto desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. A Él sea la gloria por Jesucristo. Amén. Entonces Él tomó la iniciativa de dar salvación y llamó a un hombre, a Abraham, padre enaltecido, y después le puso el nombre de Abraham, el padre de multitudes, y dijo que levantaría de Abraham una nación grande, Israel. Bendeciría a los que te bendijeren, maldeciría a los que te maldijeren. Y prometió bendecir a todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán bendecidas, serán benditas en nuestro Señor Jesucristo. Después del paraíso y de la caída viene la teocracia de Israel, ¿sí? Y Dios siempre reconoce su soberanía y su señorío, porque los planes de Dios no se frustran. Dios en su plan llamó y levantó a Abraham, ¿sí? Y tuvo un hijo llamado Isaac, y a Isaac tuvo un hijo que llamó Jacob, a quien le cambió el nombre por Israel, que significa príncipe de paz, príncipe de Dios. Él se reconoce como el Dios de Israel, como lo dice en Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno,
a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Él es el Dios verdadero, Él es el Dios eterno. Y le dijo que haría un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Dice el profeta Isaías que Dios se declaró como Rey de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. A pesar de todo esto, el pueblo rechazó el señorío de Dios. Vinieron a Samuel, el último de los jueces de Israel, después de la esclavitud en Egipto. Dios los liberó a través de Moisés. Después vino la autoridad en Josué, y después vino el tiempo de los jueces. Era el tiempo en el que Dios le levantaba un líder para rescatar y salvar a su pueblo de los ataques de los enemigos, pero Dios los entregaba en manos enemigas a causa de la desobediencia y de la rebeldía. El castigo, como lo hemos dicho, el castigo proviene de la rebelión, porque la rebelión a Dios, el castigo y la ruina son hermanas inseparables, como lo hemos venido diciendo, pero la obediencia y la bendición, la salud, el bienestar, la paz y la prosperidad también son hermanas inseparables. Entonces vinieron y le dijeron todos los ancianos de Israel al último de los jueces de Israel, a Samuel, y le dijo: tus hijos no andan en integridad y tú ya estás viejo. Entonces constitúyenos un Dios como los otros pueblos. Y ellos hicieron más fácil lo que hicieron los hombres de otras naciones que no fueron educadas, edificadas, cuidadas, protegidas, salvadas por Dios, sino que hicieron su propio señorío y su propio gobierno, un gobierno y un reino separado de Dios. Dios les había dado leyes, les había dado pactos, les había dado la forma de adoración, pero no quisieron obedecer a Dios como Dios los hizo al hombre a su imagen y semejanza. El hombre no pudo obedecer ni reflejar la imagen de Dios, entonces el hombre se hizo dioses a su estatura y tamaño, a semejanza del hombre pervertido, del hombre dañado. Lo dice las Sagradas Escrituras. Jeremías 17:9 dice: hay maldad en el corazón del hombre. El corazón del hombre es malo y perverso, peor que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Eso lo dice las Sagradas Escrituras, y uno lo menciona y la gente se enoja. Pero viene Freud y dice lo mismo, que el hombre es un total fiasco. El hombre solo obedece a su pecado y a sus pasiones, y todo tiene origen en la sexualidad y en las diferentes etapas. La etapa oral, la etapa anal y todas estas cosas. Y concluye Freud diciendo que el hombre es malo, y a él sí no le dicen absolutamente nada, solo que rechazan lo que las Sagradas Escrituras están diciendo. Pero el pueblo de Israel hizo una terrible elección: rechazar a Dios. En tercer lugar, para dejar los otros para la semana próxima, el reino de Dios anunciado por los profetas. Israel era gobernado teocráticamente, que ahí ellos tenían al Dios que los ilustraba, los enseñaba, les mostraba el camino, los protegía, sin ser un pueblo con ejército y adiestrado en las áreas militares. Fueron vencedores cuando salieron eran esclavos en Egipto, y Dios los llevó a una tierra que fluye leche y miel, y derrotaron militarmente a pueblos que estaban adiestrados para la batalla. Vieron la mano protectora y proveedora de Dios, la mano sanadora, pero no imitaron a Dios, sino que imitaron al hombre pecador, como te lo vengo diciendo. No pudieron vivir a la imagen del Dios santo, se hicieron dioses a imagen del hombre pecador, idólatra y corrupto. Pero Dios insistía en la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque quería una descendencia para él, dice Malaquías 2:15. ¿Por qué uno? Porque Dios quería una descendencia para él. Y era esa depravación la que llamaba al castigo continuamente. Pero Dios
se duele del castigo, pero castiga al hombre porque lo tiene que castigar para que el hombre aprenda a obedecer, y le dice a su pueblo en el libro de Amós 3:2: a vosotros solamente os he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dios anunciaba castigo, pero también anunciaba restauración y salvación. En el capítulo 2 de Isaías dice: os limpiaré de todas vuestras escorias, limpiaré a tus jueces, a tus príncipes, a tus gobernantes, y de mí y de mi pueblo y de Israel saldrá la ley. Y viene Dios y anuncia salvación, diciendo: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué quieres hacer, amado, que me escuchas? Hay un reino donde gobierna Dios. Dios gobierna sobre toda su creación, pero gobierna en el corazón de todos aquellos que le hemos dicho: Señor, tú eres mi Dios, acepto el pago que hiciste por mí, moriste en muerte sustituta por mí en la cruz del Calvario, y yo quiero vivir una vida diferente, no una vida gobernada por el pecado. Cuando decimos venga a tu reino, es decir, ven a reinar, porque aquí ha reinado el orgullo, la vanidad, la prepotencia, la arrogancia, la altivez, la infidelidad, la deslealtad, la hipocresía, la mentira, la banalidad. Señor, quiero que vengas a reinar y que me hagas como tú eres, manso y humilde de corazón. Se puede, claro que se puede, porque dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No reine más el pecado en nuestros cuerpos mortales. Reine Cristo en nuestros corazones, reine su Santo Espíritu en todos nuestros miembros que fueron entregados para la iniquidad y el pecado. Ahora nuestras vidas sean consagradas a ganar almas para el reino de Cristo. Y si la humanidad obedeciera solo los 10 mandamientos, el mundo sería otro, porque el mundo es codicioso y Dios dice que no codiciemos, porque el mundo es mentiroso y Dios dice que no demos falso testimonio, porque el hombre no respeta a sus padres y Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, porque el hombre es idólatra y Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Inclina tu rostro, humíllate delante de Dios, reconócelo como el único. Y Dios es como en el matrimonio: tu cónyuge, tu dama, tu esposa o tu esposo. Tu esposa es exclusiva, es la única, y es excluyente, excluye a las demás. Y nuestro Dios es único, es exclusivo y es excluyente. Los demás son inventos y manufactura humana. Ponte en las manos del Señor y que reine la paz en tu corazón, en tu familia, en tu vida, en nuestra nación. Dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón. Jesucristo, eres mi Dios y mi Salvador, y quiero vivir como tú me enseñaste a vivir, como viviste tu vida en la tierra, y como me lo enseñas por tu palabra y me capacitas por tu Santo Espíritu. Quiero ser un vaso útil en tus manos y que el reino de Dios se evidencie que está en mi corazón por las buenas obras que preparaste de antemano en Cristo Jesús. Amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.